Buen día con todos los que están viendo este video. Permítanme presentarme, soy Maricielo Charima Centeno, estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur. El día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es el castellano y responder algunas preguntas. Para todo esto, ¿qué es el castellano? El castellano es la lengua madre de muchos latinoamericanos. Vamos a regresar en la historia para empezar los inicios del castellano. Recordemos que el castellano surge de España. Entonces, vamos al periodo de la conquista, cuando los españoles llegan a América y empiezan a colonizar. Vamos a esos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Los españoles llegan y traen cosas nuevas, por ejemplo, animales, traen la religión, nuevas plantas, enfermedades y sobre todo un nuevo idioma, que es el castellano. Entonces, chicos, nos ponemos a pensar. Los incas tuvieron que adaptarse a ese nuevo idioma. Tuvieron que aprender a hablarlo para poder comunicarse con los españoles. Ahora, les lanzo la primera pregunta. ¿Por qué no hay un único castellano? Bien, vamos a tomar el ejemplo de los españoles y los incas. ¿Ustedes creen que cuando los incas lograron dominar el castellano, lo hablaban igual que los españoles? La respuesta es que no, porque hubo variaciones en la pronunciación, en algunas palabras y más cosas. Entonces, ¿ustedes creen que hay un único castellano? Claro que no. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita. Por ejemplo, allí debe haber algún extranjero quizás, o no sé, una persona quizás de la sierra. ¿Hablamos igual? ¿O de la selva? No hablamos igual, pronunciamos distinto. Hay diferentes variaciones. Un boliviano no va a hablar igual que un peruano, o un argentino con un venezolano no hablan igual. Hay diferentes variaciones. Entonces, deducimos que no hay un solo castellano. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué variaciones lingüísticas presenta nuestra lengua? Las variaciones lingüísticas son diversas. Lo voy a explicar con ejemplos. Aquí en Perú solemos decir tú, pero en Colombia o Argentina suelen decir vos. Entonces ahí ya vemos una variación, ¿no? Otra variación, por ejemplo, en los alimentos. Aquí solemos decir palta, pero en México palta es aguacate para ellos. Otra variación, en la hora de pronunciar. Hay diferentes variaciones. Yo pronuncio así, pero un argentino no va a pronunciar igual que yo, o un colombiano, un venezolano, pronuncian distinto. Entonces, otra variación. O a la hora de una palabra puede cobrar distintos significados en cada país. Entonces, ahí ya vemos las variaciones. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Perú, la variación entre costa, sierra y selva. En la sierra suelen decir opa. ¿Y qué es sopa? Tonto. Entonces hay una variación ahí. O en la selva suelen decir guambrillo, pero aquí en la costa sería muchacho, joven. Hay variaciones lingüísticas. Entonces, hasta aquí ya les di ejemplos. Espero que me hayan entendido. Vamos por la tercera pregunta. ¿Qué son los valores adquisicionales? Todo lo que estaba explicando antes es para una persona que tiene el castellano como lengua materna. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona quiere el castellano como segunda lengua? Aquí vienen los valores adquisicionales. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo muy sencillo. Cuando los estadounidenses vienen aquí de turismo o a vivir y dicen Perú, ellos no lo pronuncian bien y es mucha causa de risa. Pero bueno, eso es lo que ellos quieren, o sea, lo aprenden, ya sea por escuelas, en la calle, con un familiar, etcétera, etcétera. Lo aprenden y lo adquieren, pero no lo hacen igual. Por eso es que los diferenciamos. Cuando un francés o un, no sé, alemán viene aquí
y trata de pronunciar, de hablar el castellano, nosotros decimos, pero qué raro, no se pronuncia así, nos causa gracia. Entonces ahí vemos que ellos están adquiriendo, pero les cuesta porque su lengua materna predomina, su acento. Ellos no hablan igual que nosotros. Ellos tienen un acento distinto, una pronunciación distinta. Incluso en los verbos a veces varía. Por ejemplo, ellos no tienen algunos verbos que nosotros o lo interpretan de otra manera en su idioma. Entonces les cuesta. Los chinos cuando hablan les cuesta mucho. Es igual que nosotros cuando vamos a aprender otro idioma. Vamos a adquirir nuevos conocimientos y nuestra maravillosa mente se va a abrir para escuchar a las demás personas cómo hablan, una nueva pronunciación, un nuevo sistema, unos nuevos verbos, una diferente gramática. Entonces ahí vemos que vamos adquiriendo poco a poco, es un proceso. Entonces, ya les expliqué qué son los valores adquisicionales. Para culminar este video espero que les haya gustado y voy a agregar un dato. Las lenguas siempre están en constante variación, hay que recordar eso. Por eso les puse el ejemplo anterior de los incas y los españoles. Lo vuelvo a poner, porque es fácil de entender. Castellano de ellos no es el mismo que el de ahora, y el castellano de ahora no va a ser el mismo que los que vengan. Entonces, ahí deducimos que él no va a ser igual. El lenguaje culto va a variar, el lenguaje no culto también va a variar, con las frases que, por ejemplo, los adolescentes hemos agregado ahora. Un gran ejemplo, cuando yo digo F, muchos de los que tienen mi edad me van a entender. Pero, por ejemplo, dile eso a tu mamá o a algún familiar mayor. Te va a decir, F, ¿qué es eso? Entonces, nosotros agregamos una variación con una palabra. Y es igual que en otros países. Ellos tienen una palabra que lo definen de una manera, pero para nosotros es muy distinta. Por ejemplo, nosotros decimos, ay, qué palta. Pero antes decían, ay, qué roche. Entonces, ya hubo una variación en el lenguaje no formal, pero es una variación. Le agregamos un significado. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.